iniciamos hace un mes y hoy contamos con la enorme suerte de tener una charla con Silvia Labasordo. Hago una breve presentación tuya, Silvia, no te me sonrojes mucho. Doctora en Psicología Clínica y de la Salud, es además psicóloga sanitaria y educativa. Además de todo esto, es profesora universitaria, conferenciante y divulgadora científica. Colaboras, corrígeme si me equivoco, Silvia, colaboras en varios medios de comunicación y además es autora de varios libros. Como último galardón, directora del Centro de Psicología Lava Reyes. Y nada, empezamos entonces con la segunda charla de nuestro gran programa educativo HS. Y nada, 1.000.000 de gracias a todos por conectaros. Te dejo el paso, Silvia. Pues oye, muchísimas gracias, Amaya, por esa presentación y sobre todo muchas gracias a todas las personas que habéis hecho este huequecito para poder ver en directo la charla. Así que vosotros vais a tener la oportunidad de hacer las preguntas. Luego al final, los que lo vean en diferido, bueno, pues también les damos la bienvenida, pero a lo mejor no van a poder hacer esas preguntas. Entonces, hoy vamos a tener la segunda charla de este curso del programa de Stop Bullying, de HIS. Vamos entonces a ver que comparta, ¿no? Antes mi presentación y la pantalla. Lo único, ¿me podéis confirmar que estoy presentando, que estoy compartiendo bien la pantalla, que se ve bien? Se ve perfecto, Silvia. Fenomenal, muy bien. Como ya yo solo veo la pantalla, entonces podéis ir escribiendo las dudas que tengáis o las preguntas que queráis hacer porque las vamos a recoger al final. Lo que pasa es que va a tener que ser al final porque si no, si yo estoy compartiendo la pantalla no soy capaz de ver el chat. Lo hacemos luego al final, ¿vale? Y hoy tenemos esta segunda charla del proyecto de Stop Bullying de HIS. Hoy nos vamos a centrar en hablar del observador. ¿Qué rol tiene que tener el educador? ¿Qué rol los padres? ¿Qué rol los compañeros? ¿No? Es un poco lo que queremos hablar en el día de hoy. Ya sabéis que esta es la segunda charla. Hubo una primera que me imagino que la habéis visto y si no, os podéis meter en el link de Stop Bullying de HIS y ahí la tenéis con Isabel Rojas, esta P, y ella estuvo hablando precisamente de esto de qué es y qué no es acoso. Para que lo tengamos en la cabeza, yo simplemente lo voy a resumir en medio minuto, porque ya tenemos anteriormente toda la charla. Tenemos que tener muy claro que cuando hay discusiones con los amigos, cuando hay una riña entre iguales, una pelea que pueden haber, que a veces las hay en el colegio, en el patio, en el instituto, pero no hay esa intención de dañar, ahí no estaríamos hablando que hay acoso. Sin embargo, sí que decimos que hay acoso cuando el daño ya es intencional. Ya no ha sido en plan te he dado un empujón jugando o en un determinado momento de calentón te he dicho algo, me he pasado y te he hecho daño. No, no, ahí hay una intención de es que lo que quiero es herirte. Y además suele ser siempre de un chico o de una chica hacia otro, es siempre hacia el mismo alumno. Y tenemos esa intención de hacer sufrir y se mantiene a lo largo del tiempo. Y otra de las características es que hay un desequilibrio de poder entre ese acosador que se ve súper fuerte y la víctima que se ve pequeñita. Simplemente lo recordamos, pero que si queréis saber más, pues recuperamos esa primera charla del proyecto Stop Bullying de HIS hecha por Isabel Rojas Estapé, que es maravillosa. Entonces, sabiendo esto, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Vale? Tenemos que ver, ¿es frecuente el acoso? Bueno, pues fijaros, mucho más de lo que nos imaginábamos, ¿no? Ya nos lo dice el proyecto en el que estamos ahora, en estos momentos metidos, que 1 de cada 3 niños escolarizados sufre bullying. Está mucho más presente en las aulas de lo que muchas veces nos imaginamos. Casi el 22% nos dice que han sido observadores, han participado en una situación de acoso. Y una de las cosas que más vamos a incidir hoy a lo largo de la charla es hay que tener cuidado, porque fijaros, solamente el 15% de los niños, de las niñas o de los adolescentes que sufren bullying en España se atreven a contarlo en familiares o profesores. Y este dato de la campaña de HIS es muy parecido a los datos que se encuentran en otros estudios sobre bullying, como uno de los problemas que tenemos es que es invisible a los adultos. ¿Por qué? Porque ocurre a veces lo que es
en el centro escolar, pero fuera del aula, a veces está ocurriendo en las redes sociales, a veces está, pero muchos de estos niños, niñas y adolescentes no se atreven a contarlo, no se atreven a decirlo. Entonces, vamos a ir viendo a lo largo de esta charla qué es lo que podemos hacer precisamente para qué, para que esto no llegue a ocurrir. Teniendo entonces estos datos, a ver, yo la pregunta ahí un poco que más se suele hacer es, bueno, hemos dicho que hay cosas que son acoso, porque ya hay algo que es deliberado de un niño o de un adolescente hacia otro con esas ganas de sufrir, de hacérselo pasar mal y además es reiterado a lo largo del tiempo. Entonces, ¿tengo que esperar realmente a que haya acoso para intervenir? Hasta que no haya un no haya esto y si cumplimos todos los criterios diagnósticos de acoso, no se puede hacer nada, ni desde el centro escolar, ni desde la familia, ni desde el aula. Pues yo creo que esto es lo primero que tenemos que desmontar y es que, a ver, tendríamos que trabajar en la prevención. Una cosa es abrir un protocolo de acoso y otra cosa es que en el momento en el que vemos que hay una conducta inapropiada, que supone una falta de respeto hacia un alumno, que hay una personita que lo está pasando mal, que está sufriendo, porque el resto de los compañeros se está riendo, le está haciendo el vacío, le está literalmente en ocasiones incluso pegando. No hay que esperar a decir, no, bueno, espérate, porque es que esto todavía no cumple los criterios de bullying. No, en el momento en el que vemos que está ocurriendo eso, sería el momento de cortar. Se tienen que cortar cualquier falta de respeto hacia un alumno, hacia una alumna, en el momento en que vemos que lo esté pasando mal. Y yo creo que esto es lo más importante de todos. Cuando vemos algo, lo cortamos. No esperar realmente a que haya eso, se cumplan esos criterios diagnósticos, porque para cuando se han cumplido ya tenemos un menor que ha sufrido muchísimo con las consecuencias que eso puede tener, incluso a nivel de salud mental. Sabemos que haber sido víctima de bullying durante la infancia o la adolescencia es un factor de riesgo para desarrollar determinados problemas de salud mental. Por eso es tan importante trabajar en la prevención. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues primero tenemos que conocer quiénes son los actores en el bullying. Y en el bullying no solamente está la víctima y el acosador, hay muchas más personas que están interfiriendo, que tenemos que contar quiénes son para ver precisamente la sesión que nos toca hoy, el rol que tiene cada una de ellas y sobre todo cómo puede actuar desde ese rol. Entonces hemos dicho que además de la víctima, que es la persona que está sufriendo ese acoso en primera persona, y el acosador, que sería quien está perpetrando, bueno, pues a veces es desde acoso físico, acoso verbal, ¿no? O también, cuidado, que puede ser otro modo de acoso en el que yo no te hablo y no permito que nadie de la clase, incluso del curso, hablen contigo. Pero es que además tenemos los observadores, es decir, todos esos compañeros y compañeras que lo ven, que están presentes. Tenemos que valorar muy bien cuál es la figura, qué es lo que están haciendo. Y no nos podemos olvidar que todo esto no ocurre en el vacío, ocurre en el centro escolar. Ocurre en el centro escolar. Y cuando continúan las redes, que de eso ya hablaremos en otra charla de forma específica, también se suele haber iniciado en el centro escolar. Y además tendríamos las familias, tanto las familias de las víctimas como de las familias de los acosadores. Tenemos que ver el rol que va a tener cada una de ellas. Si queremos conocer los porcentajes, más o menos sabemos que, bueno, ante una situación de acoso tenemos 8% de acosadores, 12% de víctimas. Hay una serie de chicos y de chicas que colaboran con el acosador y luego hay otros que les llamamos los reforzadores del acosador. Es decir, no es que estén colaborando, ¿no?, para hacer daño a esa persona, pero sí que están allí y le están un poco jaleando, ¿no?, y por así diciendo. En el lado de las víctimas tenemos que hay un porcentaje pequeñito, pero sí que hay un porcentaje de chicos y de chicas que pueden llegar a defender las víctimas y luego tenemos esos observadores pasivos, que es donde más, ¿no?, hay que poner el foco para detener el bullying, los que más podemos ahí entrenar para decir stop, estás haciendo daño a esta persona para no poderlo permitir. Entonces, sabiendo todo esto, ya vamos a ver cuál es nuestro rol, qué es lo que podemos hacer. Entonces, si estamos desde la familia, lo primero de todo, lo que más
preocupa a los padres, a las madres, es sobre todo si sus hijos o sus hijas pueden ser víctimas de acoso. ¿Por qué? Porque es una situación que es muy complicada, que sabemos que puede tener bueno, muchísimos efectos a nivel de salud física, a nivel de salud mental, y por eso es normal que a todos les preocupe. Y además hemos dicho que tenemos que tener cuidado porque solamente el 15% se atreve a decirlo y a decir, oye, que me está pasando esto en mi colegio, en mi instituto. Entonces a veces hay que abrir los ojos y estar atentos. ¿Cuáles son las señales que podríamos tener? Bueno, pues lo más habitual es que el acoso genera muchísima ansiedad en las víctimas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Síntomas de ansiedad, sobre todo ese malestar generalizado, mucho cansancio, podemos ver rigidez muscular, mareos, dolores de cabeza, súper habitual en los niños cuando son pequeños. Me duele mucho la tripa y no quiero ir al colegio, incluso llegan a vomitar antes de ir al cole, piden que les vayamos a recoger antes del colegio. Cuidado, que todo esto puede ser porque hay un acoso, pero puede ser porque hay una ansiedad de otro tipo que no tiene que ver con acoso. Lo que estamos diciendo es vamos a vigilar muy bien para poder observar. Cualquier cambio de hábitos, de repente intenta faltar a clase todo lo posible, no quiere ir en ruta, quiere cambiar la ruta o algo muy significativo. Justo cuando hay excursión, que es el momento que en teoría es más divertido, es cuando no quiero ir. Claro, es que la excursión es donde más se puede producir una situación de acoso, porque no están los profesores tan encima. Daros cuenta que el acoso no se suele hacer delante del profesor así para que todos lo vean, sino que suele ser detrás y pasa y muchas veces es invisible a los adultos. Todo esto puede hacer que haya una serie de cambios de carácter, ¿no? Que estén más irritables, más retraídos, más angustiados o más tristes, pero a veces no lo cuentan. ¿Qué te pasa? No sé, nada, pone excusas y les cuesta llegar a contar lo que les está ocurriendo. Tenemos que vigilar si tienen problemas en el sueño. A veces lo que ocurre es que les cuesta mucho conciliar el sueño por la noche, tienen ese insomnio, pero luego por el día tienen muchísima somnolencia, ¿vale? Están más distraídos, más olvidadizos. Uno de los síntomas muy claros suele ser bajar el rendimiento escolar. Si cuando yo voy al colegio, que se supone que tengo que estar en disposición de aprender, lo que está ocurriendo es que estoy siendo víctima de un maltrato y me estoy sintiendo fatal, me salgo de mi ventana de tolerancia. Ya no estoy aquí a aprender, estoy en modo supervivencia y en modo supervivencia no se aprende. Entonces, muchas de las cosas que primero se dan cuenta los papás y las mamás es esta bajada de rendimiento escolar. Cuidado, cuidadísimo si está viniendo con moratones, con heridas, con de repente la cazadora rota, de repente el material de la cartera, ¿no? Tiene un roto, está manchada, se ve que está toda pisada. Mucho cuidado con todo eso porque también podría ser un síntoma. Y a veces lo que pasa es que estos niños luego cuando están en casa, pues a un hermanito más pequeño, a un vecinito, un amiguito que son más pequeños, son ellos los que se vuelven agresivos contra ellos. Y evidentemente todo esto tiene una influencia directa en su seguridad y autoestima que va a bajar. Entonces, esto sería, ¿vale? Empezamos por aquí en el tema familias. Lo primero, ¿en qué me tengo que fijar? Porque sé que es lo que más suele preocupar. Pero tenemos que tener clarísimo, ¿vale? Es muy habitual que cuando descubrimos que un niño, una niña o que un alumno, ¿no? Porque somos profes, es víctima de bullying, enseguida pedimos ayuda psicológica. Y está fenomenal, porque dadas las consecuencias que esto tiene, necesitan esa ayuda. Sin embargo, no siempre estamos pidiendo la ayuda o no siempre estamos vigilando a ver si es que es mi hijo quien está acosando a otros. Porque tenemos esa venda en los ojos de, no, mi hijo no. Bueno, estamos diciendo que hay un porcentaje importante que son los acosadores. Entonces, evidentemente, estos acosadores también tienen una familia y desde la familia es importante que veamos y que observemos si podría ser nuestro hijo un acusador. ¿En qué cosas nos tendríamos que fijar en este caso? Vale, pues por ejemplo, ver si muestran comportamientos agresivos, a veces hacia los amigos, a veces a la familia, en ocasiones insultan o mienten, son estos niños que con tal de llevarse ellos, ¿no? El gato al agua es, te cuento una historia, ¿no? Te cuento una mentira. Les suele costar mucho empatizar con los demás. A ver si no le duele, a ver si no le importa. No, si a mí tampoco me importa ni. Entonces, mucho cuidado con esas dificultades de empatía
Y además, cuando les expones y les dices, pero fíjate lo que ha ocurrido, ellos no tienen la culpa. Enseguida, balones fuera, va, no pasa nada, pero si era una broma, pero si se ha reído. Es otro de las pistas. Suelen actuar de forma impulsiva, en ese sentido son poco reflexivos y se dejan llevar muchas veces, bueno, pues un estallido emocional en el que hacen daño a los demás. Muchas veces el problema es que no conocen otras estrategias que no sean utilizar la agresividad y la violencia. No saben ser asertivos y decir te lo digo, te intento convencer, pero respetando tu opinión mientras tú respetas ahí la mía. Entonces yo creo que eso también es importante que luego podamos trabajar con ellos. Suelen tener baja capacidad de autocontrol y baja tolerancia a la frustración. Cuidadito si de repente aparece con cosas que no son suyas, de no, me las regalaron, tal, y dices, pero no, que cada día le están regalando una cosa, ¿no? Y a veces pensamos, fíjate, qué bien, qué de amigos tiene. Espérate, a ver si es que no es que se lo esté cogiendo, ¿vale? Y es muy interesante cuando trabajas con los acosadores, ¿no? Por ejemplo, yo en consulta, que trabajo mucho con ellos, lo que te suelen contar es que muchos de estos chicos y estas chicas están utilizando el acoso como un medio de reforzar su estatus social. Recuerdo una chica de 16 años que me decía, era mi ascensor social, ¿no? Yo podía, ¿no?, meterme con esta chica y gracias a eso el resto me veían como, es fuerte tal, ¿no? Me veía ahí un poco reforzada en el grupo y no era consciente del daño que estaba haciendo esta persona. Cuidado, ¿eh? Porque si estamos viendo todo esto, también tenemos que pedir ayuda. Un chico o una chica que está acosando a los demás no se encuentra bien, tiene problemas y yo os diría que también es importante que se pida ayuda y que veamos cómo trabajar con ellos, ¿vale? Y luego, por otro lado, están los observadores, es decir, todo el resto de la clase, que lo están viendo y que sin querer están participando en el acoso. ¿Por qué? Porque pueden frenar la actitud del acosador, a veces no están, pueden reforzar esa actitud del acosador y no están frenando estas conductas, no lo están comunicando. ¿Qué suele haber muchas veces detrás? Miedo. Miedo a, si lo digo, si me chivo, que esto de chivarlo también lo vamos a comentar, a ver si me lo hacen a mí, mejor me callo. O lo que es peor, normalizo la situación. Pero si es que esto siempre ha sido así, siempre ha sido gente que se ha metido por el otro, ¿eh? Si son bromas, si son gracias. Cuidadín con esto, ¿vale? Porque vamos a ver que gran parte del protagonismo lo vamos a dar a precisamente esos observadores para que puedan parar y decir frena, para, basta. Y precisamente esta campaña de Stop Bullying de H&S lo que queremos es concienciar para decir actúa con cabeza, para y di que no sigas. Todo esto hemos dicho que no tiene lugar en el aire, que da sobre todo en el centro escolar. Siempre se inicia en el centro escolar, aunque luego continúa en redes sociales, ¿vale? Suele ser un acoso encubierto, es decir, es raro que esté delante de los adultos, suele ser en los pasillos, en los baños, en las excursiones, en las actividades extraescolares. Mucho cuidado con esa continuación en redes sociales del ciberacoso, que le vamos a dedicar también en este programa de Stop Bullying, ¿no?, días específicos con charlas específicas, y por eso es tan importante que abramos los ojos, que trabajemos en la prevención, porque es que muchas veces de verdad que el centro escolar es que no se ha enterado, no es que no se quisiera enterar, no es que lo quisiera tapar, no, es que no teníamos ni idea, porque lo han hecho precisamente a espaldas de los adultos. Y todo esto va a repercutir en la familia, porque como nos estamos relacionando en la familia, pues evidentemente va a repercutir mucho. Y por eso es tan importante, si somos papás, si somos mamás, el preguntar y ser conscientes de cómo está nuestro hijo en el colegio o en el instituto. No centrarnos solamente en la parte académica, no preguntar por las notas, no preguntar por los exámenes. Se puede preguntar, pero no solo preguntar notas, exámenes, trabajos, sino cómo estás, con quién jugaste, con quién hablaste, qué problemas has podido tener. Eso también va a ser súper importante. Entonces, sabiendo esto, ¿cómo podemos frenar el bullying desde la perspectiva de los diferentes actores que hemos nombrado, ya hemos definido, ¿no? A la víctima, al acosador, a los observadores, al centro escolar
y a la familia. Y ahora que lo tenemos todo bastante definidos quiénes son estos actores y cómo poder detectar a los diferentes actores, llega el momento de saber decir, vale, y ahora me tengo que poner manos a la obra. ¿Qué podemos hacer para entre todos frenar el bullying? Fijaos, empezábamos esta charla de hoy diciendo, ¿no?, la segunda diapositiva, que solamente el 15% de los niños y de las niñas que sufren bullying en España se atreven a contarlo a los familiares o a los profesores. Luego, ¿por dónde podemos empezar? Yo sugeriría empezar creando un clima de confianza tanto en casa y también lo podríamos trasladar al aula, ¿no? Creando un buen clima de confianza en casa y en el aula, ¿para qué? Para que sea capaz de llegar y decir, me está ocurriendo esto, yo me encuentro muy mal por esto, esto, esto y esto en concreto. Y ese clima de confianza en casa, en el aula, hay que crearlo. En ocasiones pensamos, bueno, claro, si somos familia, ¿no? Nos lo tendrá que contar. Pero ser familia no siempre, no es garantía de que hayamos trabajado esa confianza. Es importante que hagamos cosas para fomentarlo. Fijaros que precisamente este dibujo de la cena o la comida en familia no está elegido al azar. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más nos insistimos los psicólogos es que para generar ese clima de confianza hay que tener un espacio, un tiempo y un lugar. Y las agendas de todos ya sabemos que estamos saturadísimos. Entonces, vamos a buscar algo que nos sea fácil, relativamente fácil. Comer es complicado, porque muchas veces se come en el colegio, en los institutos, en los trabajos, pero cenar, vamos a hacer esa cena en familia, donde hablemos y hablemos sin ningún tipo de dispositivo electrónico para poder sacar, bueno, pues estos temas u otros, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que el responsable del clima familiar siempre va a ser el adulto. El responsable del clima de la clase siempre es el adulto. Puedes tener un grupo, unos hijos que sean más fáciles o más difíciles, pero tú como adulto puedes hacer muchas cosas. Y para eso, lo primero de todo, tenemos que pararnos y reflexionar. A ver, ¿qué es lo que yo puedo cambiar? Voy a observar primero muy bien para saber, oye, lo que estoy haciendo bien, fantástico. Lo que no, pues tendré que empezar a ver cómo puedo mejorar, ¿vale? Entendiendo que es que cada hijo y cada hija es un ser único, especial, diferente, y que a lo mejor lo que me ha valido para uno no me vale para otro. Y es muy importante que las normas de la familia estén bastante claras, están adaptadas para cada momento, que las hayamos hecho en función de la edad de nuestros hijos, de la situación y que eso lo tengamos bastante claro. Que además sean poquitas, que hay familias que de repente pasamos de no tener normas a tener una lista larguísima que luego no hay forma de gestionarlas, que sean poquitas, enunciadas en positivo. Y una cosa que es súper importante, ¿qué valores como familia nosotros decidimos? Y aquí es muy importante, en el centro escolar se van a trabajar unos valores. Y en la familia vamos a trabajar, a veces van a coincidir, unos sí, otros no, porque cada familia, yo no os tengo que decir, oye, que los valores tienen que ser estos. No es porque se lo hemos visto a Silvia en la charla de Stop Bullying de H&S, sino porque cada familia tiene que decidir los que quiere. Aunque yo sí que os diría, os invito a que uno esté sí o sí, que es el respeto. Porque estamos diciendo que lo que queremos es parar el bullying, tenemos que tener el valor del respeto tremendamente presente. Trabajando la empatía. Oye, entendiendo que tu punto de vista es diferente, que puedes sentir emociones diferentes, que puedes tener otra forma de entender la vida, porque además esto luego va a estar en la base para evitar ese bullying. Sabiendo que las emociones forman parte de la vida, que tengo que preguntarte cómo te sientes, tanto cuando te sientes alegre y veo que has tenido un muy buen día, cuéntame lo bueno del día, como cuando sientes, ¿no? Y te veo, bueno, pues que puedes estar un poco más tristón, más tristona, más preocupado. No, las emociones ahí nos van a dar muchísimas pistas de lo que puede estar pasando. Hay que escuchar. Los niños y los adolescentes tienen muchísimas cosas que decir. Y si yo no te escucho cuando tú me estás contando, ¿no?, la evolución del último Pokémon, que a lo mejor ya me la sé o es que no me interesa, claro, cuando luego me digas que tu compañero te ha hecho no sé qué, te ha tirado el pelo o te ha dicho tal, pues a lo mejor luego no me lo vas a contar. Entonces,
no es una escucha discriminada de esto tontería, no hace falta, esto sí, esto puedes tener ahí cosa de bullying. No, no, es que hay que escuchar en todo momento. Tienen que ser vistos, que me importa lo que me estás contando. Y para esto es fundamental cuidar el lenguaje corporal. De, a ver, y cuando cuando te escucho, ¿cómo lo hago? Mirándote a los ojos, no hay dispositivos electrónicos que me estén distrayendo. Si es un niño pequeño, me puedo agachar para que los ojos estén a la altura. Si es un adolescente, pues a lo mejor no hace falta que me agache. Pero sí a lo mejor darle la mano y tener una cierta, ¿no? Pues eso, una cierta actitud así en la que lo que estamos haciendo es un poco tocarnos y que veas ahí un poco que me importa. Haciéndoles partícipes, me interesa mucho oír tu opinión. Y no nos olvidemos de algo que cuando vemos que nos copian lo malo, nos decimos, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿No? Nosotros somos el modelo, nos están copiando. Así que a ver cuál es la actitud que tenemos con los demás, qué tipo de comentarios hacemos, porque lo mismo nos copian, ¿vale? Hay que reservar ese espacio y ese tiempo. Yo os decía, cena en familia. Y entender que hay veces que a mí me viene muy bien que me lo cuentes ahora. Y vamos a aprovechar, por ejemplo, es que mira, ya que salgo, ¿no?, del coche y en lo que te lleva una actividad a otra, vete contándome, que a mí me viene muy bien. Bueno, pues es que a lo mejor ese no es su tiempo. Su tiempo puede ser en otro momento, cuando ya me estoy relajando, me estoy metiendo en la cama, hay que respetar sus tiempos. Y cuando quieran hablar es cuando tenemos que escuchar, intentando buscar, en la medida de lo posible, aunque tengamos varios hijos, algún tiempo de atención individualizada para que nos puedan contar todo esto. ¿Vale? Estos son pequeños tips en los que podemos mejorar ese clima en la familia. ¿Para qué? Para que se atrevan a contarlo. También lo podríamos trasladar al aula, ¿no? Tener un profesor que es cercano, que yo sepa que me va a escuchar, me hace más fácil que si ocurre cualquier cosa, yo sea capaz de decirlo. Porque daros cuenta que el mayor porcentaje, si solamente lo cuenta el 15%, el resto están, ¿no?, sufriéndolo en silencio. Entonces, esto hay un poquito desde la familia y desde el centro. Cambiamos de rol. Hemos dicho que íbamos a hablar de todos los roles posibles que tenemos dentro de esos actores de bullying. Y ahora vamos a hablar desde el rol del centro. A ver, lo fundamental, ¿no? Más importante de todo, no esconder el problema. Ha ocurrido esto, vamos a hacer que no ha pasado. A ver, esto ya sabemos que no funciona y lo único que va a hacer es agravar el problema, porque además lo más probable es que ese agresor se quede con esa sensación de impunidad. Yo puedo hacer lo que me da la gana y a mí no me pasa nada. Y la víctima se queda con la sensación de no me están viendo, no me están protegiendo, no les importo. Luego, no podemos esconder el problema ni hacer como si no hubiese pasado. Vamos a investigar y ver exactamente qué es lo que ha ocurrido. Ya veremos si habrá que abrir protocolo o no, pero desde luego esconder el problema no es ninguna buena idea. ¿Cuál sabemos que es lo que mejor funciona a medio-largo plazo para prevenir el bullying? Los programas de prevención. ¿Cuál es el problema que tienen estos programas? Que funcionan a medio y largo plazo. Yo los empiezo a implantar y lo voy a ver, ¿no? Pero no lo voy a ver mañana, porque es a medio y largo plazo, porque se trata de hacer un cambio muchas veces de chip de centro educativo. Y los programas que mejor funcionan para prevenir el bullying son los que se llaman programas SED, ¿vale? Los social, ¿no?, los programas de ¿no?, que en lo que trabajamos es toda la parte social y emocional, ¿vale? Social Emotional Learning Programs. Esos son los que mejor funcionan. Entonces, hay que hacer esa educación socioemocional. ¿Pero qué es lo que pasa? Que no es que la tengan que hacer, espérate, ven tú aquí que eres la víctima y tú eres el agresor y vamos a hacer cosas. No, lo que realmente funciona bien es hacerla para todo el centro. Que todo el centro sepamos cómo manejar las emociones, cómo trabajar la empatía, la importancia que tiene el respeto, la importancia que tiene no herir los sentimientos de los demás y ayudar al que lo está pasando mal. Y esto, para que realmente funciona mejor si se incluye a todo el centro y si además participan las familias. ¿Por qué? Porque aquí el objetivo es ir en equipo. ¿No? No buscar, no es que la culpa, esto es del cole, la culpa es, o sea, del instituto, la culpa la tienen los padres, no. Todos en equipo, porque tenemos un objetivo que es más grande y que es superior a todos nosotros, que es frenar el bullying.
una de las cosas que más tenemos que cambiar la mentalidad es que no se trata de cambiar a la víctima y hacerla menos vulnerable. ¿Vale? ¿Por qué? Porque fijaros, no os he traído estos datos de UNICEF, que me parecen muy representativos porque son un estudio con una N muy grande, ¿vale? El 45,8% de los acosadores, ¿no?, de bullying de centro escolar habían sido víctimas. Vaya. Y en el caso del ciberbullying estábamos hablando del 54,4%, es decir, el pega tú más fuerte, lo que estamos haciendo es que siga el movimiento en la rueda de violencia, porque estamos viendo que muchos acosadores previamente han sido víctimas y han decidido, ¿esto cómo lo freno yo? Pues ahora soy yo el que agredo. Entonces, no se trata de esto, sino se trata de trabajar el respeto, se trata de trabajar la empatía, se trata de trabajar la asertividad. Y para eso es fundamental hacer educación emocional a todos. ¿A todos qué significa? ¿No? Que lo hacemos los profesores, los educadores, los alumnos, las familias, que todos vamos hablando este lenguaje de las emociones. Yo os he traído aquí el modelo de Mayer y Salovey de inteligencia emocional porque es el que mayor evidencia científica tiene. Que lo que consiste, cuando trabajamos, por ejemplo, desde la perspectiva de este modelo, es que entendemos que la inteligencia emocional está formada por 4 habilidades. La primera habilidad de todas sería la percepción emocional, es decir, yo soy consciente de mis emociones, de los que estoy sintiendo, pero también soy consciente de las emociones que están sintiendo mis compañeros, mis profesores, mis padres, o sea, soy consciente de percibo las emociones en mí mismo y en los demás. Soy capaz de ponerlas un nombre claro para poder llegar y decir, me siento triste, me siento frustrada, me siento como sea. Y además, la segunda habilidad es la facilitación emocional, es entender que no hay emociones buenas ni malas, que todas las emociones son buenas. ¿Por qué? Porque me dan información y me dicen que me ocurre algo. Y entonces aprendo a perder el miedo a esa emoción desagradable, pues de la tristeza, de la frustración, del enfado, de la ira, la que sea, y aprendo a decir, esto que me está pasando, que estoy sintiendo, ¿por qué es? Y aprendo a ver cuál es la información que me está dando esa emoción. Y comprendo, comprensión emocional, entiendo cuál es la causa y la consecuencia. Es decir, anda, es que yo me siento así porque me ha ocurrido esto. Y además eso me ha hecho que yo reaccione de esta forma. O empiezo a comprender por qué la persona que tengo delante se ha comportado de esa forma. Y comprendo que a lo mejor me ha dado una mala contestación porque tiene un mal día porque ha discutido con su padre antes de venir, que a lo mejor no tiene nada que ver conmigo. O que es que no sabe hacerlo de otra forma. O que es que a lo mejor está enfadado porque yo no le he contestado ayer, ¿no? Le he dejado un visto, que para los chicos de hoy en día es una cosa como, le he dejado un visto, ¿no? Y por último, cuando yo ya sé, cuando ya todos en el aula sabemos y entendemos muy bien cuál es la emoción que estoy sintiendo, la que sienten los demás, la información que me da esa información, el por qué me siento así, será cuando pueda desarrollar estrategias para regular esa emoción. Y en lugar de dejarme llevar por ese estallido emocional o quedarme a veces congelado porque no lo sé gestionar, lo que hacemos es que empiezo a manejar las emociones en lugar de actuar en automático, empezar a trabajar desde la conciencia. Y esto es lo que más evidencia tiene que nos puede ayudar, ¿vale? Al final se trata de poner el énfasis mucho en todo el grupo, ¿vale? En todo el grupo. Lo más poderoso es que sean los propios compañeros, los propios observadores. La literatura, por ejemplo, los llama los testigos mudos, ¿no? Cuando se empezó a investigar mucho el tema del bullying. Pero que los observadores, es decir, el resto de alumnos, de chicos y de chicas de esa clase, que paren y que le digan, mira, no, estás haciendo daño. No, para, no le gusta. A mí no me gusta que tú veas, ¿no? Ver cómo tú haces daño. Y eso sería, ¿no? Por así decirlo, el modelo ideal. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues a veces todavía no se puede conseguir, pero lo que sí que podemos es empoderarlos para que vayan a buscar a un adulto y que sea el adulto quien lo pare, ¿vale? Se trata de trabajar con toda la clase el respeto, la empatía, empoderarlos. Lo ideal que lo frenen directamente y si no, que lo comuniquen a un adulto. Hay determinados centros educativos que lo que hacen es que dicen, bueno, pues por si alguno no se atreve todavía a comunicarlo al adulto, tenemos una especie de buzón donde, aunque sea de forma anónima, puedo comunicar que estoy viendo algo, que estoy viendo una situación de acoso, una situación de bullying, y lo dejo en el buzón, ¿no? O a veces lo que tenemos son mediadores
Creo que hay algún micro que se nos ha quedado por ahí abierto y entra ahí de interferencia, ¿no? Tenemos también ahí mediadores. Mediadores hay un poco que lo pueden comunicar. Depende mucho del centro donde estemos ahí trabajando. Y esto es fundamental poner el foco. A ver, no es ninguna broma. Muchos de los chicos y de las chicas que a veces dicen, pero si era una broma, si se ha reído. A ver, es que se ría no significa que lo acepte. Es que vamos a tener muchas víctimas que se ríen, pero por no llorar, porque no te quiero hacer que veas que me estás haciendo daño y que me estás haciendo polvo. Luego, no, es una broma. Y esto tiene que quedar clarísimo y es una de las cosas que más se trabaja. Y también tenemos que trabajar esto. Cuidado, ¿no? Es que yo no quiero ser un chivato. A ver, es que hay cosas que chivarse y hay cosas que no es chivarse. Chivarse, le voy a decir a un profesor que no ha hecho los deberes. Mira, no ha hecho los deberes, ponle un punto negativo o suspéndele. Pues eso sí que es chivarse, porque ya el profesor pues le dirá, ¿no? Y se dará cuenta si ha estudiado, si ha hecho los deberes o qué lo ha hecho. Pero no es chivarse en el momento en el que yo estoy viendo que hay un compañero que está sufriendo, que hay una falta de respeto, que hay alguien que lo está pasando mal. Eso nunca va a ser chivarse, ¿no? Es más, eso es que estás ayudando a tu compañero o a tu compañera. Y esto también es otro de los factores claves para trabajar tanto en las aulas como en las familias. No es chivarse, es ayudar, porque hay una persona que está sufriendo y no voy a permitir que sufra. Y si hemos trabajado toda esa parte de la empatía, va a ser más fácil que entiendan también esto que estamos hablando de qué es chivarse y qué no es chivarse. Por tanto, desde el colegio, lo primero de todo, cuando nos dicen o vemos que es que está ocurriendo algo, hay que observar. Hay que observar muy bien. Y a veces hay que estar observando, puede llevar su tiempo, para ver qué es lo que puede estar ocurriendo. Y hay que hablar por separado con las protagonistas, tanto con la víctima como con el acosador, ¿no? También tenemos que cuidar mucho cómo hablamos, ¿no? Hablando un poco desde la cercanía, desde esa empatía para ver exactamente qué es lo que está ocurriendo. Preguntando al resto de los compañeros. ¿Qué es lo que están comentando el resto de los compañeros? ¿Por qué? Porque si les hemos empoderado, estamos trabajando, todo esto que estamos diciendo va a ser también mucho más fácil que nos lo cuenten. Y trabajando la empatía, pero la empatía y el respeto con todo el aula. Porque ya os digo que el fin último, lo mejor sería que lo pararan los compañeros, pero si no, por lo menos que les hayamos empoderado para que nos lo puedan contar y sobre todo, para que no lo oculten, ¿no? Hay que tener cuidado porque hay situaciones de bullying que están tan encasilladas que el resto de los chicos lo ocultan, pero porque tienen un miedo atroz, dicen, a ver si es que luego me va a tocar a mí. Entonces, todo eso tenemos que valorar y observarlo muy bien. Entonces, ya hemos visto cómo trabajarlo desde el centro educativo y desde la familia. ¿Cómo tengo que trabajar desde la familia? Pues a ver, espera, porque el rol cambia, no es el mismo mi rol de profe, mi rol de centro educativo, que mi rol como padre o como madre. Entonces, claro, cuidadín, porque aquí vamos a tener 3 escenarios posibles. Que nuestro hijo sea víctima, que nuestro hijo sea agresor o que nuestro hijo sea observador. Lo primero que tenemos que decir, si nuestro hijo es la víctima, que ya hemos dicho, ¿no? Las señales que podíamos tener para detectarlo, a ver, lo primero de todo no hay que culpabilizar. La culpa no ayuda. Y es muy habitual que nosotros como padre, como madre, te sientas súper culpable porque, ay Dios mío, no lo vi. O muy culpable con respecto a él, de pero ¿cómo has podido hacer o qué es lo que ha podido pasar? Nada de culpa. Trabajamos desde la empatía. Comunícanos, cuéntanos, dejar que el discurso vaya saliendo y vaya fluyendo en función de lo que él o ella va necesitando. Mucho cuidado con sesgar nosotros el discurso, entonces te hizo y te pasó no sé qué, sino dejar que lo vaya contando. Daros cuenta que lo que necesitamos sobre todo es luego acumular esos hechos para que luego podamos ir al colegio diciendo, mira, los hechos son esto y esto. Y cuanta más información objetiva tengamos, mucho más fácil va a ser luego el proceso. Hay que validar las emociones. Entiendo que estás triste, entiendo que estás hecho polvo, entiendo que tal. No, quitarle, nunca le podemos quitar importancia. Bueno, no pasa nada, ya se va a pasar y demás. Sí pasa, te encuentras mal. Vamos a ayudarte y vamos a ver de qué forma conseguimos que esto termine lo antes posible.
pero valido tus emociones y te digo que entiendo cómo te estás sintiendo. Y en el momento en el que nos enteramos, nos ponemos directamente en contacto con el centro escolar, con los profesores, y les comentamos lo que ha ocurrido desde el hecho objetivo que nos está contando nuestro hijo o nuestra hija, intentando que el contacto con el colegio siempre sea fluido, siempre sea continuado, tanto colegio como instituto. Hay que ver cuál es la mejor fórmula para poder ir hablando y comentando. Súper importante, hemos dicho, oye, cuidado, que eso decir pega más fuerte, lo único que estamos haciendo es escalada de violencia y que se nos convierta en un futuro en el agresor. Mejor enseñarles a ser asertivos, a defender mis derechos, pero siendo capaz también de respetar los tuyos. Si es necesario, también que ignore al agresor, ¿no? Que sepa también a qué adultos tiene que pedir ayuda, que sepa también cuándo no puede estar solo, que busquemos también cuáles son esas personas que pueden ser más de apoyo, que pueden estar ahí protegiéndolo. Y una cosa que es muy, muy importante es darle oportunidad de establecer nuevas amistades. Por ejemplo, a nivel extraescolar, ¿dónde estamos que podamos hacer amigos? A lo mejor en el barrio o en la urbanización, en una actividad extraescolar que pueda ir. O sea, que necesitamos que amplíe su círculo para que tenga un grupo de iguales donde se sienta que es aceptado, que es querido y que puede estar bien. Esto también es una de las cosas que más van a ayudar, que tenga esa red de apoyo social. Si la conseguimos dentro del aula porque hemos conseguido niños que le apoyen, maravilloso, pero vamos a buscarla también siempre fuera, que sabemos que están apartados de todo esto que ha ocurrido y va a ser más fácil. Acordaros, no enseñarla a defenderle desde la violencia, porque así solamente lo que estamos haciendo es que el problema vaya más. Hay que enseñarles a ser asertivos, entrenar habilidades sociales y súper importante evitar la sobreprotección, porque sabemos que los chicos y chicas cuyos padres tienen un estilo educativo más sobreprotector, es mucho más probable que sean víctimas de bullying. Luego vamos a evitarlo. Entonces, ¿cómo enseñamos a ser asertivo? Pues soy capaz de decir lo que pienso, lo que quiero, lo que deseo, pero sin imponer, sin agredir, y no me quedo tampoco callado. Ah, vale, respeto tu punto de vista, sin embargo, yo pienso de esta otra forma. Y a veces nos puede ayudar a hacer un pequeño role-playing con ellos, que es como un teatrillo de, a ver, venga, lo vamos a ensayar juntos. Y no se nos olvide que muchas veces también vamos a tener que pedir ayuda psicológica, ¿vale? Esa asertividad es me respeto y te respeto. Y al final sería un poco de estar en esa media de un continuo, de estoy respetando los despechos de los derechos de los demás, teniendo confianza en mí mismo, en mí misma, porque de esa forma es más fácil que consiga bien mis objetivos y que me sienta muchísimo mejor. Hay que aprender a decir no. No. Y a lo mejor no hay que dar excusas. Simplemente no. Con una comunicación no verbal muy contundente. No. Y esto también es algo que es fundamental. Tendríamos una segunda opción, que es que mi hijo, que mi hija sea quien acosa, ¿vale? Porque evidentemente los acosadores también tienen, ¿no? Tienen papás y mamás. Entonces, si nos enteramos o sospechamos que nuestro hijo es el agresor, es súper importante no minimizar el problema, porque suele ser muy habitual, bueno, a ver, es que es líder, es que no sé qué. No, 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 a ver. Si tu hijo es un líder es una persona que le siguen de forma innata y que integra a todos, no le hace falta estar haciendo daño. Entonces, no minimicemos el problema. Entendamos muy bien que si no intervenimos no va a desaparecer y que lo más probable es que esta conducta se repita en el futuro con otro tipo de violencias. Luego, en cuanto lo veamos, vamos a pedir ayuda y tenemos que establecer consecuencias lógicas y coherentes con la situación ocurrida. Es decir, tienes que reparar el daño causado. ¿Cómo se nos ocurre que vamos a reparar ese daño? ¿Cómo vamos a pedir perdón a este compañero, a esta compañera? A veces hay que escribir una carta, a veces hay que reconocer lo que ha ocurrido. Es súper importante que asuman su responsabilidad. Por tanto, como familia no podemos quitarles responsabilidad ni quitarle importancia. Y esto es
fundamental, porque sí que es cierto, yo trabajo mucho en un centro de psicología, os aseguro que he visto muchas víctimas y os digo, es muy fácil, ¿no? Los padres en cuanto ven que sus hijos son víctimas rápidamente piden ayuda. Cuando son acosadores a veces cuesta un poquito más pedir esa ayuda y a veces se pide muchas veces instado por el centro escolar porque dicen que necesita ayuda. Entonces, pidamos también ayuda porque un niño que está agrediendo tiene problemas. Hay que ver qué es lo que está pasando. Hay que mantenernos firmes, ofreciéndoles confianza y cualquier cambio que van haciendo hay que reforzarlos. Va a ser súper importante trabajar la empatía. La empatía y que entiendan, oye, cuidado, que se ría no significa que sea una broma. Esto yo lo insisto mucho porque es de lo más fundamental. Hay que ponernos en contacto con el centro escolar de inmediato y pedir ayuda, porque va a haber que trabajar inteligencia emocional, empatía, cómo comportarse de forma asertiva, porque lo más probable es que no sepa hacerlo y que haya que enseñarlo. Y por último, para dejar espacio para esos minutitos de preguntas, la última posibilidad es que nuestro hijo o nuestra hija sea alguno de los observadores y que nos cuente que en su colegio, en su instituto, está viendo que hay situaciones de acoso. Papá, mamá, yo no estoy dentro, pero ¿qué puedo hacer? Bueno, pues vamos a dar un mensaje acorde con el que hemos trabajado. A ver, ponte en el lugar de la víctima. ¿Cómo crees que se está sintiendo? Empatiza con ella para que sea capaz de defenderla, de pedir ayuda. Si no pides ayuda, ¿a qué profesores se les puede pedir? ¿No hay mediadores en tu colegio? ¿Cómo se puede hacer? Para que vea que en ningún momento vamos a permitir las faltas de respeto. Como conclusión final, a ver, el acoso es un tema de todos. Absolutamente de todos, de toda la sociedad. Y para eso necesitamos hacer un trabajo en equipo, de familia, de centro educativo. No podemos ir cada uno por nuestro lado. Sí que es verdad que los roles son diferentes y los hemos establecido aquí. Pero ambos, súper importante, trabajar el respeto, trabajar la empatía y hay que establecer consecuencias lógicas, coherentes y de acuerdo a a la situación de vida y sobre todo tenemos que reparar ese daño que se ha hecho en ese niño o esa niña que cuidado, que muchas veces es irreparable, irreparable. Pero por lo menos si hemos conseguido que el acosador sea capaz de darse cuenta, bueno, pues tendremos una posibilidad de que el pronóstico sea un poquito mejor. En definitiva, se trata de actuar con cabeza, de frenar cualquier situación en la que alguien lo pase mal, porque si somos conscientes de instaurar esta idea en la cabecita de nuestros hijos y de nuestros alumnos, lo que vamos a hacer es trabajar en la prevención del bullying, intentar evitar que ocurra, porque frenar el bullying es cosa de todos. Bueno, os dejo aquí también ahí todos los datos de contacto y creo que tenemos ahora, ¿no?, un tiempecillo para las preguntas, ¿no es así? Vale, Sí, mira, espera, que voy a intentar dejar de compartir. ¿Cómo dejo vale, de compartir? ¿Cómo era lo de dejar de compartir? Espérate. ahí. Hace un segundo, antes lo vi y ahora no lo encuentro. ¿Dónde está? Ay, me he perdido. ¿Sí? Vale, tienes que abrir Teams, Silvia. Estoy Ahora, en Teams, vale. Estoy en Teams, vale. Y entonces vale. ahora dejar de compartir. Ya está. Perdona, que es que estaba ahí el PowerPoint y No te preocupes. no me salía la pantalla. Ya estoy, ¿no? Ya he Vale, dejado de compartir. Genial, porque así podemos ver el chat por si tenemos alguna preguntilla. exacto. Por ejemplo, tenemos a Ángela Sánchez que pregunta que qué medidas ejemplarizantes pueden establecerse para el agresor. A ver, cuidado, porque medidas ejemplarizantes suena a ¡guau! ¡Qué castigo ponemos para que nadie lo haga! A ver, yo creo que aquí, sobre todo, lo que tenemos que ver es que ese agresor interiorice que ha hecho daño a una persona, ¿no? O sea, al final va a ser mucho más efectivo si trabajamos desde la interiorización del problema. Oye, soy consciente de que he herido a alguien y que entonces, como le he herido, yo tengo que ir a repararlo, por eso muchas veces se escriben cartas de perdón, se dice ahí un poco, ¿no?, en medio de, pues eso, de los alumnos y del resto les podemos decir, oye, es que es verdad, reconozco que me he pasado y demás. Yo creo que eso sería, ¿no?, sería lo mejor, buscar ahí un poco esa parte desde el arrepentimiento, pero me arrepiento porque soy consciente que a esta persona la he hecho polvo, ¿vale? Y una de las cosas, ¿no?, es que
teníamos poquito tiempo, pero que también un poco hay que insistir mucho, es trabajar la tolerancia y trabajar la diversidad. Sabemos, por ejemplo, que de las cosas que más rechazo provocan y más motivo del bullying es ser diferente a los demás. Ser diferente desde orientación sexual, ser diferente desde a nivel de fenotipo, ser diferente desde tener caspa, ¿no? Entonces, un poco el entender que alguien sea diferente no te da derecho a machacar, no te da derecho a reírte y que seamos capaces de entenderlo. Y aún así sí que es verdad que tienen que tener una serie de consecuencias y esas consecuencias que vayan a reparar y esas consecuencias, porque a veces es verdad que, bueno, pues hay un momento que a lo mejor no puede estar en el colegio o en el aula, ¿no? Durante unos determinados días, eso hay que hablarlo siempre y consensuarlo con el centro educativo. En los casos más graves, ¿vale? En los casos hay más graves, es justo lo que iba a decir, ¿vale? No sé quién ha puesto eso. Quien tiene que cambiar de centro o de clase es el acosador, no la víctima. ¿Cuál es el problema? Que todos sabemos que termina cambiando la víctima, no termina cambiando el acosador. ¿Por qué? Porque al final es más fácil. O sea, yo estoy viendo que mi hijo, que mi hija está sufriendo, entonces no le voy a seguir llevando a este sitio donde sé que lo está pasando tan mal. Pero ¿cuál sería el objetivo? No, si tiene que salir uno, quien tendría que salir siempre es la víctima. Pero este es el mundo ideal y la situación ideal. Al final lo que termina pasando es, perdón, tendría que salir siempre el acosador, pero al final lo que termina pasando muchas veces es que quien sale es la víctima, pero eso no significa que sea lo adecuado, ¿vale? Ahora, antes de tenerla en un centro donde lo está pasando mejor, muy fatal, mejor que se vaya. ¿Vale, Ángela? No sé si con esto te he contestado. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, pregunta Ángela que qué papel tiene inspección educativa en este caso, en estos casos. A ver, es importante, ¿no? Porque al final, inspección educativa, lo que está pasando es que está yendo allí y lo que va a mirar, lo primero de todo, inspección educativa es si se han activado los protocolos de forma correcta, si no se han activado y qué es lo que puede estar ocurriendo, ¿vale? Sobre todo, inspección educativa va a ver cuál es el protocolo que hay que seguir en este colegio, cuál es el protocolo que hay que seguir en este instituto. Esto estaba marcado en el plan de convivencia, no estaba marcado en el plan de convivencia y lo que va, sobre todo, va a valorar es si se han seguido esos protocolos, ¿vale? Por eso es tan importante que todo quede por escrito, para que luego cuando llegue inspección educativa se pueda ver, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, si yo estoy viendo que mi hijo, que mi hija, ¿no? Puede ser en un determinado momento víctima, que puede ir al colegio y contarlo. Y a lo mejor la primera vez yo voy, lo cuento y veo qué es lo que me dicen. Pero si a la semana no he recibido respuesta, tendré que meterlo por registro del colegio, que quede por escrito. ¿Para qué? Para que luego, ¿no? Si tiene que llegar a la inspección educativa, empiece a haber ya fechas, hemos cumplido las fechas, se contestó, no se contestó, qué es lo que se hizo. Yo no suelo aconsejar empezar ya todo por escrito para que luego venga inspección educativa, ¿no? Vamos a intentar, oye, ver si esto se puede solventar desde esa prevención y desde cortarlo desde el minuto cero. Pero somos realistas y sabemos que no siempre es así y que vamos a tener que ver si ese protocolo está correctamente bien realizado. No sé si Ángela con esto te he contestado. Vale, me alegro que te hayáis servido, Ángela. No sé si tenemos, Cristina, más preguntas. No, de momento nadie. No sé Nada, si más tiene alguna pregunta. ¿Somos tímidos o lo he explicado? ¿Lo he explicado muy bien? ¿Es que somos tímidos? O decís, bueno, más o Vale. menos nos queda ahí claro. Por ejemplo, Ángela vuelve a preguntar, ¿y les perjudica de alguna forma avisar a inspección educativa al centro? A ver, yo creo que el objetivo que tenemos que pensar aquí es, ¿hay un menor que lo está pasando mal? ¿Hay un menor que lo está pasando mal? ¿Tengo dudas de si se está actuando de forma correcta? Porque en ese caso, eso es prioritario a una posible, ¿no?
perjudicación, por así decirlo, del centro escolar que generalmente no la suelen tener. ¿Vale? Entonces, lo primero de todo, perdonar, estamos hablando de la salud física y mental de menores. Luego, la salud física y la salud mental de los menores está por encima de cualquier cosa. Y si tengo dudas de que se está actuando correctamente, ¿vale? Correctamente, pues entonces si tengo que pedir ayuda a nivel de inspección educativa o ayuda a las asociaciones o tengo que pedir, ¿no?, que se abran los protocolos, lo haremos. Porque lo prioritario de todo es la salud de ese chico o de esa chica. Y eso es lo que en todo momento tenemos que conseguir. Hay muchos centros que lo están gestionando muy bien, ¿vale? Muy bien. Y hay otros que todavía, bueno, pues vamos a ser sinceros e intentamos ahí no ocultarlo. Cada vez yo creo que hay más formación y más información sobre qué es lo que se, ¿no?, lo que se está un poco haciendo, ¿vale? Y cómo hay que hacerlo. Mar nos dice que no siempre los padres de los... O por lo menos ¿Perdona? mi cuestión. Y la cartita que la niña tendría, una carta de compromiso. Bueno, la mamá de la María. Luego hay otra pregunta de Mar que pone si no siempre los padres del alumnado aceptan que sus hijos están siendo acosadores. ¿Cómo manejar esta situación? Es una muy buena pregunta, Mar? O sea, yo creo que por eso hemos dicho que lo importante es decir, a ver, si estamos diciendo que hay víctimas, es que también hay acosadores. Y yo creo que en ocasiones tenemos que ser conscientes y quitarnos esa venda de los ojos de mi hijo no, mi hijo no, mi hijo no. Pues puede que tu hijo sí. Entonces, voy a escuchar qué es lo que me dice el centro. Voy a escucharles y sobre todo voy a dejar de sentirme culpable porque muchas veces hay mucha culpabilidad por lo que ha hecho tu hijo o tu hija y lo ha hecho tu hijo o tu hija, no lo has hecho tú. Y voy a entender que si ha hecho algo de esto, algo le está pasando y que necesita ayuda. Y que necesita ayuda y que precisamente negarlo, quitarle importancia, decir que no es para tanto, lo que estás haciendo es que estás haciendo que ese problema no solamente se mantenga en el tiempo, sino que se agrave, ¿no? Entonces, yo creo que si somos capaces de ver como que ser agresor también es algo que necesitan ayuda, porque lo más probable es que cuando hay una agresión y una agresión continuada, algo le está pasando a ese chico o a esa chica. A veces es porque son muy impulsivos, a veces es porque ¿no?, tienen un comportamiento agresivo y no saben comportarse de forma asertiva, a veces es porque les cuesta mucho empatizar, ¿vale? Pero entonces es que necesitan ayuda. Entonces, no queriendo ver el problema y tapándose los ojos, lo único que estamos haciendo es hacer el problema más grave. Porque lo más probable es que esto, si no se corta y no le enseñamos, no le ayudamos, no se va a solucionar solo. No sé si Mar con esto ahí te he contestado. Pues tenemos así, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Si Mar te ha quedado claro. Sí. Vale. Dice Ángela si se puede derivar desde el centro a terapia psicológica. A ver, desde el centro lo pueden recomendar y lo pueden aconsejar, ¿no? Pueden aconsejar que necesitan acudir a terapia psicológica e incluso, ¿no?, que necesitan acudir a salud mental. Eso es un consejo que evidentemente se puede hacer. No sé si tenemos así más preguntitas, más dudas. A ver, yo creo que sobre todo el objetivo de esta segunda charla de Stop Bullying, de HIS, es entender, oye,
que los observadores, o sea, que el rol es diferente si somos educadores, si somos padres, si somos compañeros y qué es lo que podemos hacer en cada una de las diferentes situaciones. Los que nos estáis viendo ahora, no sé si todos sois profes, papás, mamás. Muchos seréis las dos cosas, porque soy profe, pero también soy papá y soy mamá, ¿no? Y entonces entender desde cada una de la perspectiva qué es lo que puedo hacer y qué es cómo puedo actuar, cómo es lo más conveniente, tener esas pequeñas ideas y esos pequeños tips con dependencia, ¿no?, de cuál es la situación, o sea, de la que me estoy encontrando. No sé, Cristina, si tenemos así más preguntillas. Sí, Abelino Saiz pregunta si mi hijo no quiere que diga nada en el cole, ¿qué hago? A ver, yo creo que, oye, esto es un tema muy importante, ¿vale, Abelino? A ver, ¿por qué no quiere que digas nada en el cole? ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo de lo que está ocurriendo? Porque entonces es un dato bastante importante. Tengo miedo. ¿Es que no me estoy sintiendo protegido? ¿O es que siento, ¿no?, aunque no sea yo la víctima, que no me van a proteger? Entonces, claro, esto es de las cosas precisamente que habría que trabajar con el colegio. Oye, tenemos que generar un clima de confianza en casa para que nos lo cuenten, pero también clima de confianza en el colegio para que sepan que lo tienen, o sea, que lo pueden contar, que lo pueden contar. Y hay una cosa que es fundamental, y es que hay cosas que se tienen que quedar entre los padres y los profesores y que los niños no tienen por qué saberlo, los alumnos no tienen por qué saberlo. Porque claro, es que es cierto que en ocasiones nos hemos encontrado situaciones de saber que es que ha venido la mamá de no sé quién y ha dicho. Claro, ese niño en plan es que, o ese que no ha hecho un agujero debajo de la silla para meterse y no salir, ¿no?, el resto del curso, pues porque no puede cavar, ¿no?, sobre el cemento, pero lo haría. Entonces yo creo que es muy importante, oye, vamos a ser muy razonables. Si hay un niño que lo está pasando mal y que está sufriendo, tenemos que decirlo y tenemos que comunicarlo con el colegio, pero vamos a explicarles al colegio exactamente qué es lo que está ocurriendo. Oye, ¿por qué? ¿Por qué hay miedo? ¿Por qué tiene miedo de que lo digamos? Oye, ¿cómo lo vamos a hacer para que él no sepa entonces que lo hemos trabajado a la espalda? Porque aquí el objetivo fundamental es que te tengo que proteger, Yo creo que aquí es muy importante, oye, en esa protección, tú lo que tienes que hacer es sentirte protegido, no decir es que, claro, si yo lo digo va a ser peor para mí. Al revés, no. Si yo lo digo es para que la situación se arregle. Entonces es muy importante cómo se maneja desde el colegio. Porque igual que hemos hablado, yo sí que es verdad que aquí os he dicho tips de clima emocional en familia, pero es que también habría que trabajar dentro de esos programas que yo os he contado que se hacen, ¿no?, de los Social Emotional Learning, de esos programas de inteligencia emocional, de educación emocional. Lo primero que se hace es trabajar el clima emocional del aula, para que sean capaces de decir qué es lo que está ocurriendo. Y esto es lo primero de todo. Entonces, esto es súper importante, porque que tenga miedo es más síntoma de cómo lo estamos gestionando entonces y qué tenemos que cambiar a nivel de centro. No sé si Abelino te ha ayudado o no, pero es que yo creo que es un tema muy importante. Abelino, me alegro de haberte ayudado. Espero que, si lo tienes que contar, que la respuesta que obtengas por parte del colegio que sea positiva. ¿Más preguntitas? Bueno, si no sabéis, ¿vale?, que va a haber más charlas. Tenemos una charla cada mes. Somos diferentes ponentes los que vamos a estar haciendo este proyecto de Stop Bullying, de Actúa con Cabeza. O sea que nos vamos a poder ver. A mí el mes que viene no me veis, pero vais a ver a otros compañeros, ¿vale? O sea que nos podemos emplazar dentro de un mes para ver exactamente cómo está, ¿no?, cómo está yendo todo y para aprender más sobre cómo prevenir el bullying. Al final lo que queremos es
actuar con cabeza y enseñar a que nuestros hijos, nuestras hijas y que todos también como profesores y como padres actuamos con cabeza, porque si somos capaces de ser conscientes de lo vulnerable que es la salud emocional, la salud física de una personita que está en construcción, de un niño y de un adolescente, si empezamos a ser conscientes de eso, vamos a poder pararlo en el primer momento en el que veamos que alguien está sufriendo. Y ese sería el principal objetivo. Pues muchísimas gracias, Silvia. Yo creo que si no tenemos más preguntas, podemos ir cerrando. Como bien decía Silvia, tenemos la siguiente charla en febrero, que nos acompañará el doctor Luis Moya y el doctor Juan José Andrés Lencina. Será súper interesante y con Silvia volveremos a tener otra cita, así que manteneros conectados porque el año que viene, ya para el 2024, volveremos a contar con ella, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias, Silvia. Ha sido un placer. Ya sabéis, si queréis volver a ver la charla, la vais a tener grabada en actuaconcabeza.com. Y nada, os esperamos para la siguiente. Gracias, Silvia. Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós.